En el vídeo de hoy vamos a hablar de una leyendaza del fútbol, pero antes de hablar de la historia de Joaquín Sánchez, quiero deciros que de nuevo otra temporada más vamos a crear nuestra liga Mr. Fantasy, la liga de memorias del fútbol. Así que si quieres competir contra mí y luchar por ganar una camisetaza de fútbol en las 38 jornadas que se van a disputar, aquí tienes el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Tenéis hasta el 11 de agosto para hacer vuestro equipo, 50 millonazos para gastar, para fichar. Podemos fichar cada uno de los jugadores que queramos y competir por ganar la Liga Mr. Fantasy de Memorias del Fútbol. Recordad que el enlace está en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Nos vemos allí. En el fútbol moderno cada vez son menos futbolistas los que sienten la camiseta, pero todavía existen jugadores que aman los colores y se convierten en símbolos del club. La leyenda de este vídeo renunció a ofertas increíbles para quedarse en el equipo de su vida, y tras varios años fuera de casa, regresó para despedirse como un ídolo de la ciudad. Su trayectoria, carisma y humor lo han convertido en un referente dentro y fuera de la cancha, pero tras 23 años sobre el césped, Joaquín Sánchez se retira del fútbol para siempre. A sus 41 años, el gaditano abandona una exitosa carrera en la que se ha convertido en mucho más que un jugador de fútbol, siendo un referente y una leyenda verde y blanca. Prepárate para reír, disfrutar y emocionarte, porque hoy en Memorias del Fútbol os contamos la historia de Joaquín Sánchez, uno de los futbolistas más queridos de la historia. Joaquín Sánchez nació en el puerto de Santa María, Cádiz, el 21 de julio de 1981, y aunque tenía el deseo de ser torero, se acabó decantando por el fútbol. Tras formarse en la cantera de clubes modestos como Los Frailes y San Luis, Joaquín fue captado por la cantera del Real Betis Balompié, que le firmó para sus categorías inferiores con solo 16 años. Su talento como extremo le permitió destacar en la cantera verde y blanca, y con la confianza de Fernando Vázquez, logró debutar con el primer equipo en el año 2000. El Betis acababa de bajar a segunda división, y la irrupción de Joaquín sirvió para ilusionar a la afición verde y blanca para regresar a la élite. Su velocidad, desborde y regate por la banda derecha lo convirtieron en un fijo de las alineaciones, y sus 3 goles resultaron clave para lograr el ascenso a Primera División. En la máxima categoría, Joaquín siguió deslumbrando con su juego, y en la temporada 2001-2002 marcó 4 tantos y regaló 9 asistencias. El Betis acabó sexto clasificándose para la Copa de la UEFA, y Joaquín logró el sueño de debutar con la selección española y acudir a su primer mundial. José Antonio Camacho lo llevó a Corea como uno de sus jugadores revulsivos, y el del Puerto jugó 2 partidos como titular, el último de la primera fase frente a Sudáfrica y el decisivo encuentro frente a los coreanos en cuartos de final. Aquella tarde España se enfrentaba a los anfitriones y sufrió uno de los mayores robos de la historia de los mundiales, con 2 goles anulados y una jugada que el extremo nunca olvidará. Aquel centro de Joaquín nunca salió de banda, y España se tuvo que despedir de la Copa del Mundo con un error del andaluz en la tanda de penalti. A su regreso a Sevilla, Joaquín continuó siendo el niño bonito del beticismo y logró ir mejorando sus números como jugador. En la 2002-2003 marcó 12 goles y dio 13 asistencias, y en la 2003-2004 consiguió 8 tantos y dio 12 pases de gol. Su mejor temporada con el Betis fue la 2004-2005, en la que jugó todos los partidos de la liga y logró su primer título con la camiseta verde y blanca, conquistando la Copa del Rey. El cuadro de Heliópolis batió a Osasuna en la final, y con 5 goles y 15 asistencias de Joaquín,
los verdiblancos quedaron cuartos en la liga para conseguir una histórica clasificación para la Champions League. Joaquín redondeó su gran año jugando su primera Eurocopa en Portugal, aunque la selección española defraudó al quedar eliminada en la primera fase. Las grandes actuaciones del extremo del Betis le estaban convirtiendo en uno de los jugadores más apetecibles del mercado, y tanto el Real Madrid como el Chelsea de Mourinho mostraron su interés por él. Los ingleses estuvieron cerca de ficharlo en varias ocasiones, y en el verano de 2004 acordaron un traspaso de 36 millones de euros con el por entonces presidente bético, Manuel Ruiz de Lopera. Todo estaba ok a falta de la firma del jugador, pero Joaquín decidió renunciar a un suculento contrato por seguir jugando en el equipo de su vida. Joaquín permanecería 2 años más en el Betis, y tras participar en el Mundial de 2006 con España, decidió dar un paso más en su carrera. El del Puerto de Santa María fichó por el Valencia a cambio de 25 millones de euros, aunque antes de llegar a Mestalla, tuvo que pasar por Albacete por capricho del presidente Lopera. Aquella extraña cesión no duró ni 24 horas, y con este extraño episodio, el futbolista cerró una primera etapa de 6 años como verdiblanco, en la que jugó 256 partidos, marcó 35 goles y regaló 58 asistencias. El extremo llegó al Club Che con la ilusión de pelear por títulos y jugar la Liga de Campeones, aunque inició su etapa en Mestalla con bastantes dificultades. El año de su debut, Joaquín marcó 5 goles y dio 5 asistencias, y en su segunda temporada vivió uno de los momentos más duros de su carrera deportiva. Con la llegada de Ronald Koeman al banquillo valencianista, los veteranos del Valencia se quedaron apartados del equipo, y Joaquín comenzó a perder mucho protagonismo. Con el técnico holandés, Joaquín siempre era sustituido, y pese a ser decisivo en el camino a la final de Copa, acabó fuera de la lista de convocados en el partido por el título. El conjunto che se impuso 3-1 al Getafe y se proclamó campeón, pero Koeman acabó siendo destituido tras dejar al club al borde de los puestos de descenso. Pese a contar con Luis Aragonés en toda la fase de clasificación, Joaquín pagó su falta de protagonismo en el final de la liga y se quedó fuera de la lista de convocados para la Eurocopa de 2008. España acabaría ganando su primer título tras 44 años de espera, y el extremo acabó desapareciendo de las convocatorias del combinado nacional. En el total de su carrera, Joaquín sumó 42 internacionalidades y sumó 4 goles con la camiseta de la Roja. Jugó 2 mundiales y una Eurocopa, aunque siempre le quedará la espina de no haber podido regresar a la selección para levantar un título con su país. Con Unai Emery como nuevo técnico, Joaquín recuperó su condición de titular, aunque cada año que pasaba iba siendo más prescindible. Con la competencia de Pablo Hernández, fue perdiendo su condición de indiscutible, y tras 5 temporadas, jugar 218 partidos, marcar 30 goles y dar 38 asistencias, acababa su etapa como valencianista. A sus 30 años, Joaquín fichaba por el Málaga, que pagó 4,2 millones de euros por el extremo gaditano, y comenzaba un ilusionante proyecto para convertirse en uno de los mejores equipos europeos. Dice que se estaba jugando el Málaga la Champions. Y estaba el campo lleno. ¡Ole! Menos un asiento. Y había una mujer sentada al lado. Y un hombre que estaba perdido le dice, señora, ¿está este asiento ocupado? Y dice, no. Hombre, ¿y cómo? ¿Y de quién es? Dice, mío. Dice, ¿por qué jugándose el Málaga lo que se juega no ha invitado usted a alguien? Dice, no, hombre, porque este asiento era de mi marido y ha fallecido.
y le dice, hombre, por favor, que ha fallecido. Pues mira, pues lo siento mucho. Dice, ¿y no ha venido nadie de su familia? Dice, no, es que han preferido ir al entierro. En su primera temporada en la Rosaleda, Joaquín celebró la clasificación de los boquerones para los puestos de la Champions. Y en su segundo curso, protagonizó momentos épicos con el Euromálaga. Joaquín se convirtió en uno de los jugadores más decisivos de la competición, marcando el gol de la victoria frente al Milan y anotando el tanto que daba ventaja a los malaguistas en Dortmund. En un final con muchísima polémica, fueron los alemanes los que acabaron clasificándose para semifinales, pero aquel Málaga de Champions quedó grabado en la memoria de todos los aficionados al fútbol. Tras 2 años en el conjunto blanquiazul, el Málaga comenzó a sufrir problemas económicos y Joaquín tuvo que buscar una salida al extranjero. El extremo español fichó por la Fiorentina a cambio de 1,8 millones de euros y completó 2 temporadas a un gran nivel. Jugando más por dentro que por la banda, encontró su sitio y se fue ganando el corazón de los tifosi viola. Su gol en la remontada frente a la Juventus y su sentido del humor encandiló a los seguidores italianos, que tras 2 temporadas, 71 partidos y 7 goles y 12 asistencias, se tuvieron que despedir del torero. Tras 2 temporadas en Italia, Joaquín decidió cumplir su sueño de volver a casa y consiguió regresar al Betis por un traspaso de 1,5 millones de euros. La negativa de Montella a que se marchase de la Fiore provocó que Joaquín pegase un puñetazo en la puerta y se rompiese la mano, aunque aquella escena le sirvió para desbloquear su regreso al Villamarín. El del Puerto de Santa María regresaba al Betis con 34 años y fue recibido por 20.000 aficionados en su presentación. Con la ilusión de un juvenil, Joaquín prolongó su carrera durante 8 temporadas más, en las que protagonizó grandes actuaciones y dejó muestras de su clase con el balón en los pies. Durante la etapa de Quique Setién, potenció sus registros goleadores y devolvió al Betis a las competiciones europeas, mientras que con Pellegrini a los mandos logró cumplir su sueño de levantar otro título con la camiseta verde y blanca. El Betis conquistó la Copa del Rey de 2022 y Joaquín cerraba un círculo triunfal con el equipo de su vida. El capitán bético renovó por una temporada más, jugó otros 30 partidos y logró convertirse en el futbolista de campo con más partidos en Primera División, igualando el récord del portero Andoni Zubizarreta. El 19 de abril de 2023, Joaquín comunicó su retirada al final de temporada y las últimas jornadas del campeonato le sirvieron para despedirse por la puerta grande, siendo ovacionado por casi todos los aficionados. El capitán bético se despidió de la Primera División en la última jornada ante el Valencia y días más tarde recibió un partido homenaje en el que colgó las botas de forma definitiva. El jugador que más veces ha vestido la camiseta del Betis se despedía del Villamarín tras jugar 528 partidos oficiales, celebrar 65 goles y dar 84 asistencias con la elástica verde y blanca. Analizando su carrera completa, Joaquín jugó 914 partidos, marcó 114 goles y regaló 144 pases de gol, siendo uno de los jugadores más carismáticos del fútbol español. Así ha sido la increíble historia de Joaquín Sánchez, uno de los jugadores más queridos del mundo y el futbolista con más arte de la historia. Si te ha gustado el vídeo y lo has seguido hasta el final, suscríbete, compártelo con un amigo y escribe esta frase en los comentarios. Así sabré que has visto el vídeo hasta el final y eres uno de los mejores suscriptores del canal. El tenis.
Es que de que diga, cabrón. Estos cabrones. No sé ni con una raqueta, Julio.